Salmo 51:1 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta es la introducción en la cual comienza esta profunda oración de David. David arrepentido, David reconociendo la condición en la que había caído, una condición que él no aguantaba ni soportaba estar más. Y este salmo comienza hablando: ten piedad de mí, oh Dios. La palabra piedad en hebreo, piedad, se traduce como hesed, que abarca amor incondicional, lealtad y bondad. Es el amor fiel de Dios hacia su pueblo. O en este caso David se postra y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. David está aquí acudiendo a esta definición. David está diciendo: Señor, a tus piedades. Dice que la piedad es este amor incondicional de Dios para con su pueblo. David había conocido algo que no todo el mundo había tenido, ese acceso, esa revelación, amados hermanos, y es a conocer la misericordia de Dios. Y aquí cuando dice que abarca amor incondicional, lealtad y bondad, es el amor fiel de Dios hacia su pueblo. Ese amor fiel, cuando David, amados hermanos, acude aclamando por misericordia. Dice aquí: la misericordia es la compasión y el perdón que se muestra hacia aquellos que están en necesidad o que han cometido errores. Es un acto de amor y comprensión que busca aliviar el sufrimiento y ofrecer una segunda oportunidad. Cuando aquí David se postra, él está diciendo: Señor, yo sé que tú tienes un amor incondicional. Señor, yo sé que estoy acudiendo a la multitud de tus piedades. Señor, yo sé y conozco que tú eres un Padre bueno. A pesar de mi error, a pesar de que me equivoqué, yo sé que tú también eres fiel. Amados hermanos, entender nosotros que hablar de misericordia es hablar de uno de los atributos más altos del carácter de Dios. Cuando usted clama y acude a la misericordia de Dios, usted está aclamando a uno de los atributos más altos en cuanto al carácter de Dios. En Habacuc 3:2 dice: Señor, he sabido de tu forma, de tu fama, tiemblo delante de tus obras. Señor, repítelas en nuestros días, dalas a conocer en nuestros tiempos. En tu ira ten presente tu misericordia. Habacuc había conocido, hermano, que a pesar de que Dios también es un Dios que se aira, él le decía: acuérdate de tu misericordia, acuérdate que tú eres un Dios misericordioso. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, de misericordia, hacer un breve ejemplo aquí: una señora va a clamar por su hijo delante de un juez, y ella no pide justicia, ella pide misericordia, que extienda el favor sobre ese hijo, aún sin él merecerlo. Eso es gracia y misericordia. La ley lo declara con justa culpabilidad. La misericordia te da oportunidad. La misericordia de Dios te consuela. La misericordia de Dios te ayuda, tiene compasión, se conduele contigo, siente tu dolor. Cuando David se postró, él quería acceder a todos estos recursos en cuanto hablamos de misericordia. Esta señora que se presenta en un juez, ella no va a pedir justicia por ese hijo que quizá era un ladrón, vamos a ponerlo así, un hijo ladrón. Y esta señora no va a pedir que le hagan justicia. Ella no dice: no, yo no quiero que me haga justicia, yo quiero que tú, juez, por favor, extienda la misericordia para con mi hijo. La misericordia es que el hijo no
no lo merece, como no lo merecemos ninguno de los que estamos aquí, hermano. Su misericordia nosotros no lo merecemos, pero es la bondad de Dios. Y yo quiero que esa parte en esta noche nosotros, por favor, le prestamos atención. Gloria al Señor. Entonces seguimos, hermanos queridos, hablando de misericordia y amor, acudir a la misericordia cuando nosotros cometemos errores y fallamos, amado hermano. Cuando usted pide misericordia a Dios, cuando usted pide piedad a Dios, no es que usted la merece ni yo la merezco. Es que usted está activando en Dios, a través de su humillación y de su humildad, un atributo de que Dios es bueno y te ama, de que Dios quiere levantarte, de que Él no quiere que nosotros nos quedemos en ese estado de orfandad, en ese estado de suciedad. Dice aquí, ¿verdad?, lo que leí de Habacuc, que aún en la ira de Dios, Habacuc dice: acuérdate de tu misericordia. Aun cuando Dios se aira, nosotros clamamos y le decimos: acuérdate de tu misericordia, porque la misericordia de Dios es más alta, hermano, en cuanto a los atributos, gloria al Señor, de Dios. También nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Dice Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este versículo que está diciendo aquí, amados hermanos, que si yo no soy misericordioso con mi hermano, el Señor no va a ser misericordioso conmigo, porque yo estoy siendo, ¿verdad?, malo con mi hermano. Y Dios dice: no, yo quiero que tú también seas misericordioso con tu hermano. Yo también quiero que tú extiendas tu mano con tu hermano, que le ayude, ¿verdad? Porque aquí todo, hermano, somos prácticamente, la diferencia que tenemos según la ciencia es un 5%. El 95% de los demás somos en todo iguales. Y ese 5%, hermano, es la única diferencia en cuanto al rostro y las cosas. O sea que si yo fallo, y yo entiendo que tengo por seguro que también usted falla, pero también el conocimiento de la palabra de Dios, dice el Señor que a través del conocimiento y de la revelación de Dios, la palabra nos fortalece, nos hace vencer, nos hace crecer, ¿verdad? Entonces todo lo que cuando nosotros predicamos, el deseo de nosotros es que todo el pueblo pueda adquirir el conocimiento de Dios para que pueda hacer la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Mire qué lindo es esto, mire. Dios se deleita teniendo misericordia. Yo quiero, ¿verdad?, porque que conozcamos esa parte de Dios, de la misericordia. Dice Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es Dios, amados hermanos. Él se deleita en la misericordia, gloria al Señor. Acuérdate, esto está en Salmo 25:6, dice así: acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Y nosotros estamos, amados hermanos, hablando un poco del tema de la misericordia para poder tener una perspectiva sobre Dios diferente, hermano. ¿Cuántas personas están enojadas con Dios? ¿Cuántas personas, hermano, están en una sintonía de dolor, ¿verdad?, por decisiones quizá de otros, y ven a Dios desde el lente del dolor y le echan la culpa a Dios de decisiones que tomaron personas adultas, porque Dios nos da un libre albedrío para que usted decida. Entonces, amados hermanos, para que conozcamos lo que es la misericordia, dice Salmos, esto continúa en el Salmo 2, ¿verdad? Yo me extendí un poco hablando de la misericordia porque me interesa, a propósito, que conozcamos un poco sobre la misericordia del Señor. Seguimos en Salmo 51:2. Usted quiere, puede leer conmigo para que vayamos al compás. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu justicia. Hermano, mire, cuando aquí dice lávame más y más,
Cuidemos, escuche esto, hermano, cuidemos de no presentarnos delante de Dios como si fuéramos ya un proyecto terminado. Tenemos que cuidarnos, hermano, de ese sentir, de sentir que ya estamos perfectos, de que ya no tenemos nada que ser cambiado, de que ya no tenemos nada que ser transformado. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre aún esos pecados ocultos de nuestro corazón. Y Dios te expondrá a escena en donde vas a ver la maldad. Luego Dios busca que esta maldad sea reconocida. Hay personas que dicen, si he pecado en algo, perdóname Dios. Dios busca que con responsabilidad le pongamos nombre al pecado, hermano. Porque a veces nosotros decimos, Señor, si yo he fallado, si yo he pecado, si he hecho algo malo. Eso a veces nosotros nos presentamos así delante de Dios, amados hermanos. Y el Señor quiere que nosotros estemos humillados, reconociendo y diciéndole, Señor, yo sé que hay algo en mi corazón que yo quiero que tú lo transformes. Yo quiero que, yo sé, pero a veces nosotros estamos tan desconectados de Dios, amados hermanos. A veces estamos tan insensibles, a veces estamos tan endurecidos, que ya nosotros nos sentimos cuando el Espíritu Santo nos está hablando, cuando el Espíritu Santo nos está, ¿verdad? No nos redarguye ya de la dureza. Pero el Señor quiere que cada vez que nos presentemos, como David decía, alábame más y más de tu maldad. David está diciendo aquí, yo sé que cuando yo sea lavado de esto, yo sé que hay mucho más allá. Después de ser lavado, sígueme lavando, porque sé que hay cosas más profundas que esto. Sé que quizás el pecado será redimido, será perdonado, pero más allá en mi corazón, yo quiero que tú obres y trabajes en mi corazón. Dice, a veces maquillamos muchos pecados del corazón. Es una línea muy delgada en la cual muchas veces caemos. A la rebeldía, ira, le decimos carácter fuerte. A la avaricia le decimos cuidado financiero, etc. A la codicia le ponemos soy un soñador, soy un emprendedor, soy no sé cuántas cosas. A veces es una línea muy delgada, hermano, que podemos caer en un rol cuando ya nosotros ni siquiera a un pobre no hemos sacado ni para darle una botella de agua. Ahí es donde nos tenemos que examinar. Cuando ya nosotros estamos en un punto que decimos, no, yo me puse una meta para comprarme tal cierta cosa, y usted está y yo caminando en esa meta, en ese propósito, hermano, que nosotros tenemos que estar flexibles. Hay muchas personas necesitadas a tu lado. Y cuando Dios nos bendice con finanzas, no nos bendice solo para nosotros. También de esto nosotros vamos a tener que dar cuenta, amados hermanos. De lo que Dios te da a ministrar. Nosotros vamos a tener que dar cuenta. ¿Cuántas personas han comido de tu finanza? ¿Cuántas personas han podido decir, Señor, gracias porque me enviaste un ángel que me diera de comer hoy? Señor, gracias. ¿Verdad? Que tú, hermano, nosotros como iglesia, usted y yo, nos dispongamos en totalidad al Señor para servirle a Dios en todo lo que somos, gloria a Dios. David decía, alábame más y más, con una profunda convicción de rotundamente no acomodarse a su propio diagnóstico personal, sino que pensó en que aun cuando él pareciera sentirse limpio, que Dios continuara limpiándolo, porque fue evidente que en un pequeño desliz acabó con una familia, un guerrero y todo aquello que este hombre hizo, hermano. Un solo pequeño desliz. David mató a un guerrero de su propio ejército, le quitó su esposa. David hizo tantas cosas, amados hermanos, que por un desliz. Y el Señor, mientras ahorita estaba aquí, me está hablando de lo que es la persona ociosa. Una persona ociosa es una persona que no se ocupa, una persona que no toma responsabilidad en nada. Y David en ese momento, cuando él estaba en el lugar de su casa, él estaba en un tiempo de ocioso, él estaba en nada prácticamente. Y esto lo llevó al pecado, amados hermanos. Mire, cuando nosotros no nos ocupamos en lo de Dios, cómo somos presas fáciles
para ser capturado por el enemigo. Amados hermanos, hay caminos que nos parecen rectos. Aquí Proverbios 14:12 dice: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, hermano. En nuestro propio juicio nosotros no podemos decir: yo estoy limpio, yo estoy sano, yo estoy esto. A veces, hermano, nuestro corazón simplemente nos está engañando. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Digámosle al Espíritu Santo: exponme, muéstrame, Señor, muéstrame, Padre, cuál es la condición verdadera de mi corazón. Porque a veces estamos, ¿verdad?, hasta cierto punto nos sentimos bien, pero cuando el Señor viene y te pone una escena, un evento en donde salen cosas de tu corazón, entonces nos damos cuenta que la realidad es que ocultamente habían detalles que no habían sido exhibidos porque no había venido una prueba. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria al Señor. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. A nosotros quien nos va a hacer esa radiografía es el Espíritu Santo y la palabra. Nos va a decir: estoy mal. Guiémonos por la palabra, hermano. Tú sabes las religiones que están engañadas por sus sentimientos, ¿verdad? Personas que creen en cosas porque el sentimiento le dice: sí, tú tienes que creer en eso porque mis padres creyeron en eso, aunque estén en contra de la misma palabra que tienen en su propia casa. Usted puede creerle esto, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. La opinión suya y mía aquí no vale, hermano. Vale la opinión de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ir aflojándonos. En el Salmo 51:4 dice David, aquí yo noté algo, dice: David sabía que el problema más que todo el daño que causó a las personas, el problema mayor lo tenía delante de Dios. Si alguien me lo puede leer, repasar sobre Salmos 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en mi palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Dice: contra ti. Contra ti. No se trata de que tú pecaste y el pastor lo va a saber, porque a veces estamos con un compromiso más grande con nuestro pastor, y con mucho respeto me dirijo al pastor y a todos los líderes, a todos los hermanos de la iglesia. No se trata de la iglesia, no se trata de nosotros, de los líderes, del pastor, no se trata de eso, hermano. El pecado es contra Dios directamente. Dios te ve. Donde nosotros no podemos estar, Dios está. Es contra Él que pecamos cuando pecamos, hermano. Muchas veces nosotros nos engañamos pensando que porque nosotros, ¿verdad?, nadie lo va a saber. Eso es mentira, hermano. Todo se sabe. Entonces David aquí dice: David sabía que el problema más que todo el daño que causó a las personas, el problema mayor lo tenía delante de Dios. El problema, David lo reconoció y dijo: Padre, no se trata de las personas que están en mi entorno, aunque sí me afecta, aunque sí me daña, pero se trata más de ti y contigo, Señor. Aleluya. Dice en el verso 3: porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. David no podía tener comunión con Dios. Él se había acostumbrado a vivir desconectado de Dios y cauterizó su conciencia, hermano. Mire qué terrible cuando nosotros le decimos a la conciencia: no me digas nada, yo voy a hacer mi voluntad, voy a hacerlo a mi manera, no me digas nada, quédate quieto. Hasta el punto que Dios tuvo que mandar a aquel profeta a decirle: oye, David, ese eres tú, ese asesino, ese eres tú, ese que hiciste esa maldad. Y él tuvo entonces que entrar en razón. Hermano, dele gracias a Dios por la gente que le exhortan, hermano. Por la gente que le dan un consejo aunque le duela. Dele gracias a Dios. Si David hubiese seguido como iba, hermano, engañado, ¿dónde usted cree que iba a llegar David? Y Dios siempre va a mandar una persona que te va a decir la verdad, porque te ama. Así es Dios. El compromiso del que viene aquí y tome este micrófono, hermano, ya yo dejo de ser el hermano Neldo, el amigo. Ya aquí esto es otra cosa. Yo tengo un compromiso que está
en la Biblia, hermano, que la sangre suya corre por mí. Si yo no digo lo que Dios me dice que diga, el problema, dice el Señor, que viene sobre mí, tu culpa cae sobre mí. Por eso es que aquí cuando el pastor da una palabra en contra de su voluntad, la da con dolor, pero en obediencia al Señor. No nos podemos sentir mal. Denle la gloria a Dios y denle la gracia al Señor, hermano. Mucha gente se enoja, hermano, con la misma palabra. Se ponen bravos cuando les recitan la palabra. Pero no, hermano, el compromiso que tenemos aquí de decir la verdad de la palabra es con Dios. Amén. Mire esto, el pecado no te permite acceder a la presencia de Dios. Primero el perdón, luego accedemos a Dios. Primero tiene que haber un reconocimiento, un perdón para poder luego acceder a la presencia de Dios. ¿Ustedes quieren más, amados hermanos? ¿Quieren más o está un poco fuerte? David reconoció sus pecados. Escuche bien esto, hermano. Del Antiguo Testamento, Dios buscaba que en los holocaustos el sacerdote confesara los pecados del pueblo. O sea, esto es una práctica siempre. Esto es algo que Dios siempre busca, que usted y yo confesemos y le pongamos nombre al pecado que hemos cometido. Se llama adulterio, se llama pecado, se llama robar, se llama lo que sea como se llame, pero tiene un nombre y hay que ponérselo. No es, Señor, si yo he pecado, si hice algo malo, discutiendo con la familia, maltratando a la pareja, hermano, no, estamos malísimos. Hay que devolvernos a buscar a Dios, hermano, a que nuestra conciencia esté sensible a Dios, para que nosotros podamos, hermano, tener una verdadera y real relación con Dios. Amén. Mire, vamos a dar un alivio aquí. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay una maldad que tú hayas cometido que Dios no te pueda limpiar. Amén. Punto 1, confesarlo y reconocer. Reconozco, Señor, ya lo hice mal. Padre, verdad, lo hice mal. Sí, cometí esto. Porque el pecado que no se te va a perdonar a ti es el que tú no confiesas. Sí. Para que el pecado sea perdonado, tiene que haber una confesión, amado hermano. Entonces la palabra ahí no dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si es Dios, fiel, Él te va a perdonar. En excepción, ¿verdad? En cuanto a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo pecado, Dios te lo perdona, amado hermano. Si usted se humilla, se postra, reconoce y le pide perdón a Dios. Porque dijimos esto, el pasado viernes, que el principio de la liberación en una persona es el confesar, reconocer y confesar tu pecado. Amén. Amén. Denle un aplauso para que despierten algunos. Es aquí, dice Salmo 51:5, vamos ahí. Usted puede tomar la Biblia, hermano, para que cualquier cosita que venga, un sueño o algo, usted lo reprenda. Reprendemos ese espíritu de sueño, hermano. Estamos aquí para la gloria de Dios. Vamos al fuego. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, mire, en este punto de lo que es el verso, yo me imagino que el pastor está bien pendiente para ver qué yo voy a decir el 5, porque como hay tanta teología con ese versículo, algunos dicen que David vino, que fue los padres de David, que pecaron, la madre de David pecó, que David es hijo de otra, ¿verdad? De otro hombre. Hay mucha teología en ese versículo, pero yo voy a decir, ¿verdad? Aunque en revelación podríamos justificar un poco esa teoría, pero no estamos como para eso. Vamos a ir por lo que estamos seguros. Mire, hermano, desde que el hombre nace, el hombre está bajo una condición de pecado. Sí, Señor. Muy bueno. Y mire qué tan tremendo es esto. Job 15:15. Búsquelo ese versículo, porque usted va a ver un versículo que yo no sé si usted lo haya visto antes.
Y yo quiero que alguien me lo lea. Prefiero que sea otra persona que lo lea ese. No lo voy a leer yo. Job 15:15. El primero que lo tenga para avanzar. He aquí, en su santo no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Gracias, Fran. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Qué usted cree de esto? Aún los cielos arriba no son limpios delante de Dios. Imagínense usted y yo, hermano. Y si usted lo duda, dice Isaías 64:6, estamos completamente contaminados e inmundos de pecado. Todas nuestras buenas obras son como inmundos harapos, como hojas de otoño nos decoloramos, nos marchitamos y caemos como viento, nos arrastran nuestros pecados. Hermano, imagínense usted, esa es la condición del hombre delante de Dios. Dice así: ama la sinceridad, a Dios le agrada la sinceridad. No se trata de ocultar delante de Dios. Tu estado es reconocerlo y aceptar nuestra condición y dejar que Él nos limpie, hermano. Hay que aceptar, hermano, nuestra condición. Hay que reconocer. Hay que reconocer, hermano. Hay que aceptar, hay que decir: Señor, verdaderamente yo necesito que tú me limpies. Dios aborrece la doble vida y ama al que se arrepiente y se aparta. ¿Estás escuchando, hermano? Dios aborrece la doble vida, hermano. Yo tengo que ser el mismo afuera y dentro de la iglesia. Eso es así, hermano. Yo pudiera decirle otra cosa aquí, pero le engañaría. Hermano, andemos en la luz y la honestidad, porque todo saldrá a la luz. Mira lo que dice Timoteo 5:24. Le voy a dar un tópico ahora. Vamos a entrar a un punto para que terminemos, pero quiero que vamos a terminar con Dios delante edificado. Amén. Primero quiero leer este verso. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. El pecado, hermano, se descubre, sea tarde o temprano, en algún momento se va a saber. Por eso es que nosotros tenemos que andar en la luz, andar, ¿verdad?, definido en lo que creemos y en lo que somos. Dice aquí: Dios busca personas de secreto. Esto todavía sigo, ¿verdad?, desglosando un poco lo que el salmo que estuve leyendo. Pero ya dice: el secreto con Dios nos ayudará a darle un lugar vivo en nuestro diario vivir a Dios. O sea, Dios busca, hermano, que usted tenga un secreto con Dios. Dios busca que usted en secreto, donde nadie le esté viendo, que usted vaya y busque una botella de agua, una comida, se la dé a un indigente, se la dé a una persona que la necesita. Dios busca que cuando usted haga ayuno, usted lo haga entre usted y Él, porque Él quiere secreto contigo. Él quiere edificar un yo estoy aquí, una independencia que usted tenga de Dios. Es importante constantemente mantener a Dios en nuestra mente, en ese secreto personal, para que todo lo que hagamos en la vida sea de agrado delante de Dios. Usted, hermano, mira la importancia de esto, hermano. Dios constante en tu mente, en tu corazón, todos los días desde que te levantas, porque la mente va a querer coger, ¿verdad?, o la carne va a querer coger el control. Pero si usted la somete a las cosas espirituales, ella va a llegar un momento que lo que te va a producir es más hambre, más hambre, más hambre. Y ya vamos a estar que no vamos a poder estar si no es adorando al Señor, si no es escuchando una adoración, si no es escuchando una predicación, si no es buscando un versículo bíblico, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, orando. Pero esto es cuando somos constantes en esto, hermano. Mire esto. Dios nos habla en diferentes situaciones día con día. Él nos prueba. Dios quiere que respondamos como hijos de Dios en todo lo que hagamos. Escuche este punto aquí. Dice: la palabra de Dios revelada es un compromiso que tenemos, porque si no caminamos en esa palabra, la misma palabra nos destruye. Cuando Dios te revela algo, te muestra algo a tu vida, y nosotros aún ya después de Dios revelarnos, mostrarnos y saber que está mal, si nosotros aún así persistimos en no obedecer esa palabra, esa revelación que el Señor ya nos mostró,
hermano, esas mismas palabras nos van a nosotros a destruir a nosotros mismos. O sea que es un compromiso de caminar. Cuando el Señor te da a ti una revelación de que tú tienes que caminar en esa revelación, vamos de la mano, la obediencia y la revelación de la palabra, para que nosotros como creyentes podamos crecer, amados hermanos. El conocimiento debe de ir de la mano con la práctica. Santiago 1:22, más sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire por qué, hermano, tenemos nosotros que practicar la palabra. Dice aquí algo que yo anoté: la inteligencia habla de información o conocimiento. Nosotros podemos ser inteligentes, hermano. Usted puede ser una persona, un buen expositor, yo puedo ser un buen expositor. Pero la inteligencia es diferente a la sabiduría. Y Dios por eso es que quiere que seamos sabios. Que es por eso que lo que Él da es sabiduría. Y nos manda que pidamos sabiduría. Mire por qué, la diferencia. La sabiduría habla de aplicar el conocimiento. La diferencia es que la inteligencia, tú puedes saber y yo mucha información, pero no vivirla, no aplicarla. A diferencia de la sabiduría Dios te la muestra, te la enseña, entonces tú la aplicas. El que tiene sabiduría es el que aplica lo que sabe. Amén. Dice Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hisopo es, hermano, cuando hablamos de hisopo a veces pensamos que es el palito ese que usamos, pero no, en verdad hisopo es una mata en la cual usaban en aquel tiempo para ungir a las personas, para rociarla, ¿verdad? Hoy somos rociados por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:7 habla de ser rociados por la sangre de Cristo. En Hebreos 10:19 dice, por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Hermano, yo quiero que usted le dé un aplauso, aunque usted no lo entienda, a Dios por ese versículo. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo. David pide a Dios que su conciencia fuera limpiada o perdonada, para que sus oídos fueran abiertos y él no ser acusado por su pecado, él pudiera gozarse, porque el pecado produce muerte, tristeza, desesperación, depresión, ansiedad. Eso produce pecado, hermano. Pero David quería que el gozo, cuando él dice que el Señor que le llene de ese gozo, ¿verdad? El gozo de la salvación. Él dice, hazme oír gozo. Él está diciendo ahí, en ese versículo, es que quitara la culpa que estaba en sus oídos. Cada vez que él quería conectarse a Dios, había una culpa que lo retenía. Cuando él le oraba a Dios, había algo que no le hacía abrir la boca, que lo inmudecía. Y es esa culpa, hermano, de ese pecado que muchas veces no hemos confesado, ni nos hemos apartado, ni nos hemos arrepentido. Entonces, eso es cuando nosotros le decimos a Dios, límpiame, como David decía, límpiame, que le limpiara, que él quería escuchar el gozo. Antes de escuchar el gozo tenía que ser lavado y limpiado. Gloria al Señor. Ya vamos a leer los versos que quedan. 51:10 dice, crea en mí, oh Dios. Yo quiero que usted me ayude a leerlo conmigo. Amén. Vamos a leer hasta el 13, ya del 10 al 13. No me eches de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme. Amén. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire qué tremendo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Diga conmigo, espíritu recto dentro de mí. Espíritu recto dentro de mí. Mire, quiero hablar un poquito breve del corazón, ¿verdad? Pues ya estos son los últimos versículos. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David sabía que el lugar
al cual Dios tenía que operar era su corazón. Hermano, cuando tenemos un problema de mala conducta, un problema de constantemente como algo que se repite mucho, el problema no es fuera, el problema no son las personas que están en su entorno, el problema es nuestro corazón. Entonces por eso que David comienza esta oración ahí diciendo: Señor, yo quiero que tú, por favor, ponga en mí, que renueve el corazón, que limpie mi corazón. Él reconoció el lugar donde tenía el problema, y el problema estaba en su corazón. Gloria a Dios. Ahí se puede estacionar tantas cosas que si la dejamos convivir ahí en nuestro corazón, puede afectar de manera positiva o negativa, dependiendo lo que constantemente perseguimos en la vida. O sea, en su corazón se va a llenar de lo que usted constantemente busca. ¿Cuál es su ambición? ¿Qué es lo que usted sueña? ¿Qué es lo que usted quiera? ¿Qué usted le dedica tiempo? Constantemente, hermano, dependiendo de eso, es que su corazón se va a llenar, ¿verdad? Entonces, dice aquí: de lo que nos alimentemos y vemos, es necesario examinar nuestras ambiciones en la vida. El detenernos por un momento es muy saludable, y reflexionar y ver qué tan productivo e influyente estoy siendo con mi tiempo, con mi vida, con mi forma de hablar y con las obras hacia los demás. Es necesario en la vida renunciar a muchas cosas como la malicia, adulterio de corazón, al prejuicio. Un prejuicio es yo tener como una información predeterminada de una persona, o estar constantemente diciendo: esta persona esto y lo otro, como cosa negativa en la mente, hermano. Eso tenemos nosotros que eliminar, esos prejuicios. A la traición o deslealtad tenemos que renunciar a eso, a la traición y la deslealtad. A la murmuración tenemos que renunciar a eso. Al egocentrismo, orgullo, tenemos que renunciar a eso, hermano. Al rencor o odio tenemos que renunciar por emergencia, porque esto enferma. La maldad es todo aquello que nace de nosotros para hacer daño a otro o pensar mal de otros. Por Dios, Dios quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. El mundo, el sistema, desde que nacimos, nosotros nacimos con una carne pecaminosa, una naturaleza caída que daña nuestro corazón, las actitudes, lo que somos, el proceder de nosotros, sin tener que hacer nada ni agregar nada. Simplemente, hermano, con tan solamente usted respirar y vivir, ya nosotros, hermano, estamos dañados. Por eso es que Dios viene y el Espíritu viene, dice la palabra, y que Él pone un corazón nuevo y cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿verdad? No, lo que queremos es ser nuevo, queremos nacer de nuevo, queremos ser diferente, no queremos lo mismo de antes, hermano. Es necesario, dice Jesús, que nazcamos de nuevo, amados hermanos. Y ya casi voy a terminar. Quiero hablar un poquito de lo que es un espíritu recto. Yo quiero que usted preste atención a ver si esto nos edifica. Amén. El espíritu de una persona habla de su carácter. Así cuando David aquí estaba diciendo que pusiera en él un espíritu recto, porque David no quería volver a caer, no quería volver a fallar. Y él sabía que el problema estaba en que el espíritu de él estaba seducido o contaminado. Y David entonces aquí comienza y dice, y yo anoté este punto, dice: el espíritu de una persona habla de su carácter, de sus convicciones internas, de su particular forma de pensar y proceder. Ese es su espíritu dentro de usted. Un espíritu recto habla de convicciones determinadas, acorde a la palabra de Dios. Todos tenemos un espíritu, pero para ser recto tenemos que estar alineados a la palabra de Dios. Un espíritu recto está determinado a eliminar todo lo que vaya en contra a la moral de Dios y su palabra. El enemigo de muchos es el doble ánimo. Cuando nosotros hablamos del doble ánimo, amados hermanos, estamos hablando de que el corazón de nosotros infectado constantemente seduce al espíritu. Dios quiere que tengamos un espíritu recto, pero el corazón, cuando es contaminado, nos da información y constantemente nos está diciendo: vea aquello, vea lo otro.
En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano. Un hombre de doble ánimo, o sea, un hombre que no tiene espíritu recto, un hombre que no tiene carácter, hermano, va a ser difícil nosotros poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. Porque cuando viene ese doble ánimo, nos detiene. Cuando viene, ¿verdad? Nos atrasa, amados hermanos. Quiero ser breve ya para que así terminemos. Dice una de las, ¿verdad?, de las cosas que le pasa a una persona de doble ánimo, dice la irresponsabilidad. Una persona de doble ánimo o que no tiene un espíritu recto es irresponsable. La falta de compromiso, el no perseverar en una visión, el no persistir a pesar de las circunstancias, todo esto y más es producto de un corazón que no ha sido purificado. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí vemos que el problema del doble ánimo o que corrompe el espíritu es un corazón no purificado, un corazón que no está limpio. Gloria al Señor. Esto causa inestabilidad espiritual y ministerial y material, financiera, etcétera, entre otros. O sea, una inestabilidad, amados hermanos, cuando somos de doble ánimo. El hombre que medita en la palabra y tiene compromiso con la oración se mantiene fuerte en el Señor. Dice, lavados por la palabra. Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pensar en la palabra, hacer hábitos. Escuche esto. Pensar en la palabra, hacer hábitos. El hábito forma el carácter, hermano. Déjeme ver. Y el carácter te forja el espíritu recto. O sea, lo que le estoy diciendo es, para nosotros poder romper con ese espíritu de doble ánimo, nosotros tenemos que comenzar pensando en la palabra de Dios, edificándonos en la oración y haciendo hábitos. Tengo que ser constante en la oración, constante en la lectura de la palabra. No es porque usted sienta o porque usted no quiera, no. Es un compromiso de que necesita, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese ser interno que tiene dentro necesita ser alimentado. Cuando nacemos de nuevo, en este nuevo nacimiento, tenemos un bebé que necesita ser alimentado, amados hermanos. Entonces ese espíritu tiene que alimentarse, estar fortalecido, estar fuerte. Y por eso tenemos que comprometernos, hermano. Pensar en la palabra de Dios. Crear hábitos con compromiso. Y el hábito va a formar en ti un carácter. Y el carácter va a formar en ti un espíritu recto y de dominio propio. Amén. Ya si estoy terminando, hermano. Una observación, aquí un punto que anoté, dice, para que usted sepa, hermano, que nuestras convicciones sean bíblicas. O sea, porque usted puede creer muchas cosas. Usted puede ser recto en muchas cosas en su vida diaria, cotidiana y como usted quiera. Usted puede ser un recto jefe, usted puede ser cualquier cosa, pero sus convicciones, a lo que el Señor nos habla y nos llama, tienen que estar dentro de nosotros, pero con espíritu recto, conforme a lo que dice la palabra. Yo seré recto en lo que dice la palabra. Seré determinado en lo que el Señor dice que sea determinado. Seré, ¿verdad?, conforme a lo que Dios diga. Nosotros tenemos que caminar en esa dirección, hermano. Dice, no eche de mí tu Santo Espíritu. Ya estamos terminando. Aquí habla de no contristar el Espíritu Santo, hermano. No podemos contristar el Espíritu Santo. Todavía aquí la preocupación de él era que se le echara fuera el Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo, amados hermanos, nosotros nos quedamos secos, vacíos. Esta vida es pesada. Aquí, hermano, hasta para nosotros hablar se nos hace difícil. Cualquier cosa, hermano, pero que el Espíritu Santo de Dios no sea parte de nosotros, amados hermanos. Porque solamente con el Espíritu Santo tenemos la garantía de ser sellado, de ser instruido, de ser enseñado, de ser guiado. Dice la palabra que Él es que nos guía, que Él es que nos enseña. Y es Él, necesitamos el Espíritu Santo para todo. No lo contristemos, hermano. Y aquí el último versículo de lo que leímos, el 13. Quiero leerlo. El 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. O sea, después de todo esto, lo que viene es un testimonio a nuestra vida. Y el testimonio, tu caminar, va a hacer que lo que tú hables produzca que alguien más lo crea. Y alguien más crea en lo que tú portas. Que alguien más diga, yo quiero ser como esa persona, esa joven. Yo quiero ser como esa mujer, como ese hombre. Amén, gloria al Señor. En conclusión, hermano, de todo este salmo, culminar, que ya hemos culminado la enseñanza hoy, hermano, es necesario arrepentirse, reconocer, es necesario tener espíritu recto para poder nosotros cumplir el propósito de Dios en la tierra. Si nosotros dejamos que nuestro espíritu sea seducido por las emociones dañadas o por las tentaciones, o no somos nosotros determinados, ¿verdad? Cuando el doble ánimo venga y toque la puerta de tu vida y te diga no te pares, no vayas a la iglesia, no ores, no leas la Biblia, nosotros nos estamos edificando para romper con todo eso, hermano. Toda esta palabra que hemos escuchado hoy trae un rompimiento en nuestra vida, nos va a hacer ir, levantarnos a orar, a sacrificar esta carne, amados hermanos, para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Que Dios me le bendiga mucho y lo dejo con nuestro pastor.